el día de hoy, viernes, ya se está acabando enero. Hoy nos va a presentar Jesús Ramírez el cierre de los foros del Plan Nacional de Desarrollo y qué continúa, cómo estamos incorporando las opiniones, propuestas de la gente, de la ciudadanía para fortalecer el plan. Está con nosotros también Noemí, que ayer se nos hizo tarde y ya no presentamos Mujeres en la Historia, y también Bulmaro para Suave Patria. Entonces vamos a empezar con el Plan Nacional de Desarrollo y luego contestamos sus preguntas. Adelante, Jesús. Pues se cumplió el plazo de la participación ciudadana para la integración del Plan Nacional de Desarrollo, como lo indica la Constitución, y solo vamos a recordar brevemente qué es este proceso del Plan Nacional de Desarrollo, que es la guía del gobierno para cumplir sus compromisos, para establecer, digamos, las soluciones a los problemas, las preocupaciones, reivindicaciones y aspiraciones del pueblo mexicano a lo largo de estos 6 años y la forma en cómo se va a ejecutar el gasto. Esa es, digamos, la integración Plan Nacional de Desarrollo. Adelante, por favor. Nación democrática que ordena el artículo 26, y de tal manera que al programa de gobierno, al proyecto de nación que en un inicio defendió la presidenta cuando fue candidata y los compromisos que adquirió, se integra, digamos, los 14 repúblicas, que son los 14 temas que incluyen sus propuestas, los 100 compromisos que se presentaron al inicio, el primer día de la administración, y pues a todo esto se suma, con la participación de la ciudadanía, las propuestas que van a fortalecer. Ahí se va a redactar, una vez recogidas las propuestas de que sean, ahorita vamos a informar cuántas, ya ayer terminamos la recopilación de las propuestas, tanto en línea como en los foros, y el número resultó muy interesante. Y bueno, después de que se recuperen estas propuestas, se integrará un documento, digamos un documento primero que, digamos, tiene una parte de principios ideológica de lo que es el proyecto de nación, los principios que guían la acción del gobierno, junto con las acciones que va a llevar a cabo para atender los compromisos, para atender las reivindicaciones y para cumplir con la Constitución. Y una tercera parte del documento es, digamos, propiamente el aterrizaje técnico, presupuestal de cada una de las dependencias, de cómo se va a atender los temas nacionales. A los 68 pueblos que tiene este país, que forman parte de su diversidad cultural y que a partir de septiembre se les reconoce derechos plenos de la reforma constitucional que presentó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que a partir de esa reforma constitucional que reconoce como sujetos de derecho público, pues ya adquieren otro tipo de derechos que ya se reflejan en los planes de gobierno. Hubo 57 foros, todavía hay 2 más pendientes, un en Oaxaca y que nos pidieron por un proceso de consulta de los pueblos originarios, es el único que queda pendiente. Pero bueno, se hicieron ya 57 foros presenciales en los 32 estados, y ya haciendo el recuento de los participantes, fueron 53,000 personas que participaron en este proceso de reflexión de 26 propuestas. Dicho sea de paso, en cada uno de los foros, de los 47 foros que se hicieron, pues están incluidas en los ejes generales del Plan Nacional de Desarrollo, que es gobernanza con justicia y participación ciudadana, desarrollo con bienestar y humanismo, economía moral y trabajo, y desarrollo sustentable, así como lo que decía de los ejes transversales que atraviesan todas las políticas públicas. Lo que sigue, por favor. Entonces, un agradecimiento pues a los ciudadanos que participaron, a las organizaciones que elaboraron, a los académicos que hicieron su trabajo de pues hacer propuestas, pensar, hacer diagnósticos, y sobre todo a las dependencias que pues se abocaron a organizar con la participación y ayuda de los gobiernos locales, de los 32
estados, los gobiernos se involucraron en la participación y la organización de estos foros. Sobre todo pues la certeza de que sus propuestas están siendo tomadas en cuenta, están siendo sistematizadas, son muchas. Hay unas muy elaboradas y hay otras que son propuestas mucho más sencillas, pero que pues encajan en el plan general. Y de tal manera que podemos decir que el Plan Nacional de Desarrollo pues está siendo elaborado con la participación pues, de todos los sectores del país. Gracias. Recordaremos al pueblo mixteco, al pueblo de la lluvia, a través de la figura de Ñuñú, conocida también como la señora Seis Mono, quien desde pequeña fue educada para liderar el señorío de Jaltepec, en el actual estado de Oaxaca. Es una mujer que no dudó en defender a su pueblo ante el expansionismo de un... Ñuñú o la señora Seis Mono, así conocida por su fecha de nacimiento. Dinastías, de las alianzas políticas, así como de las guerras de la región, pero finalmente queremos recuperar la historia de esta mujer, de la señora Seis Mono, que nos permite conocer que los aportes de la historia que los aportes de las mujeres en nuestra historia responden a las necesidades del contexto en el que vivieron. Por ejemplo, como lo mencionamos en la primera cápsula de esta identidad gráfica, la Reina Roja pues destaca en este esplendor de Palenque. Tecuichpo pues fue precursora también de la emancipación de los indígenas, y ahora Ñuñú, la señora Mono, Seis Mono, nos recuerda que sin importar la época, la adversidad, las mujeres no han dudado en defender a su gente, en defender a sus pueblos. Ñuñú es testimonio de la fuerza y la valentía y la sabiduría de las mujeres que a lo largo de la historia han sido fundamentales y pilares fundamentales en la defensa y la resistencia de sus comunidades. Muy buen día a todas y a todos. Muchas gracias. Bueno, aquí sigue la sección de las preguntas. Ya sabes que los periodistas pues siempre están sobre los temas más relevantes, y en este caso pues una periodista le hace una pregunta relativa a la cuestión de que México considere a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, y también sobre el consumo del fentanilo. Entonces vamos a ver aquí lo que le responde la presidenta, así es que corre video. Algún grupo criminal como terrorista. Nosotros consideramos que no ayuda, sino que lo que ayuda sería la colaboración y la coordinación conjunta. Y nosotros tenemos una estrategia integral. Y en esa estrategia integral puede haber colaboración y coordinación. Ahora, es importante también lo que hemos estado manifestando. El asunto del consumo del fentanilo no solo es un asunto de grupos criminales, es un asunto también de salud pública y de atención a la causa. ¿Por qué hay consumo de fentanilo en los Estados Unidos y no aquí, en los niveles? Y ahí lo hemos manifestado. Aquí hay un apoyo familiar, cosa que no ocurre de la misma manera en Estados Unidos. Y además nosotros hemos hecho esta campaña, a ver si la ponemos, Pau, otra vez, la campaña que está hoy en medios de comunicación y en muchos lugares. Y lo que queremos pues es la construcción de la paz, evitar el tráfico de armas de Estados Unidos a México, y que el fentanilo no llegue a ningún lugar, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar del mundo. Gracias. Gracias. A ver si ponemos la... El fentanilo te mata y lo ponen en otras drogas para engancharte. Te destruye los músculos y el cuerpo, causa paranoia y pensamientos suicidas. Provoca paros respiratorios y ataques cardíacos. Mata tus neuronas y el cerebro. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México.
Adelante. Bueno, pues aquí, bueno, te decía que efectivamente el gobierno federal está haciendo esta campaña que es muy importante para que los jóvenes principalmente tengan conciencia de lo que es esta droga del fentanilo. Entonces, pues esta campaña se me hace muy interesante, muy importante, muy acertada para que los jóvenes sepan que si consumen estas drogas van a repercutir en su salud incluso más allá. Entonces, abran bien los ojos y efectivamente la familia es muy importante porque ahí siempre estamos nosotros ayudándoles a que los jóvenes se vayan por el buen camino y no a este consumo de drogas. Así es que continúa el video. Bueno, aquí continúa la serie de preguntas que le hacen a la presidenta y un periodista le pregunta que si en estos foros en la que se convocó para la participación ciudadana en relación a los derechos de los pueblos indígenas, que creo que fue la más resonada, porque pues antes no se les tomaba en cuenta. Entonces, aquí la presidenta le reitera al periodista, pues que ya el gobierno de México está trabajando porque, si ustedes saben, ya hay una reforma constitucional donde se les da patrimonio, gobernanza a los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, en este aspecto, pues el periodista ya debería de saber eso. Pero pues la presidenta le reitera, así es que vamos a ver qué es lo que le contesta. Muy reveladoras de cómo la Cuarta Transformación trabaja de una manera distinta es la presa del Zapotillo, en Jalisco. Es una presa que estuvo la obra abandonada durante mucho tiempo y que era importante para llevar agua a la zona metropolitana de Guadalajara y a las comunidades cercanas. ¿Qué se hacía antes? Pues con la represión se movía a las comunidades, muchas de ellas que iban a ser inundadas por una presa. ¿Qué se hizo ahora? Se trabajó con las comunidades. Se logró una innovación tecnológica en la cortina de una presa que hoy tiene ventanas para evitar las inundaciones. Se logró un plan de justicia con todas las comunidades, reconociendo su origen, sus necesidades, su cultura, todo. Entonces, esta visión de que el progreso va por encima de las comunidades es una visión muy antigua con la que no estamos de acuerdo. Muchas gracias, Presidenta. No sé si quieres agregar algo. Gracias. Sí, nada más abonando lo que dice la Presidenta, que creo me parece importante. Hay quienes piensan que defender el maíz, que defender las culturas, defender las formas de vestir o los textiles, las aportaciones estéticas de los pueblos, la visión de los pueblos, su lengua, son elementos del pasado. Yo creo que hay que pensar que la modernidad tiene que ver también con la historia y con el origen cultural de los pueblos, y que la modernidad es justo reconocer ese origen y potenciarlo hacia el futuro, pues a través de las nuevas tecnologías, a través del respeto y el reconocimiento de los derechos plenos de los pueblos. Y un elemento central que sí estuvo presente en ese foro fue la defensa y protección de los diferentes maíces nativos de México, no solo como un grano que dio origen a las civilizaciones, que permitió la sobrevivencia y la resistencia de los pueblos, sino como un elemento de alimento para el pueblo de México que, libre de transgénicos, garantiza pues que puedan consumirse de manera segura para alimentar a la gente. Entonces, ese son, junto con la idea del ejercicio presupuestal que van a hacer los pueblos por primera vez en la historia, en 500 años, los pueblos originarios ahora van a tener un presupuesto propio, y eso fue parte del debate, cómo lo garantizar, cómo las autoridades indígenas le van a poner el ejemplo a las autoridades formales de nivel municipal, estatal y federal en el ejercicio democrático de un presupuesto que será vigilado por las asambleas de cada pueblo. Entonces, había un debate de que la obligación moral
el ejemplo que tenían que poner los pueblos que iban a por primera vez a recibir este presupuesto, pues era un elemento central de la ética de los pueblos frente al resto de la sociedad, para demostrar que no son un signo de atraso, sino por el contrario, son un elemento que le aporta y enriquece a la sociedad mexicana, y que con la visión del mundo y su arraigo a la tierra, pues permiten también una visión de futuro para la nación. Gracias. Gracias, sí, muy importante. Bueno, amigos, entonces aquí ya saben que los periodistas le siguen preguntando sobre el tema del TEMEC y las declaraciones que hace Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Aquí le hacen una pregunta en relación a los aranceles y a la posible renegociación del TEMEC antes del 2026. Al respecto, la presidenta de México dice que hay que estar siempre al documento y a la orden ejecutiva que firmó Donald Trump. En este caso, se establece que la renegociación del TEMEC es hasta el año 2026, y en este aspecto la presidenta de México pues le hace énfasis en la respuesta al periodista. Entonces, pues aquí sabemos que Trump en sus primeros 4 años de gobierno en Estados Unidos, pues había dicho lo mismo. Entonces, que había amenazado con nuevos aranceles como herramienta de presión. Y pues en este caso, y también decían que iba a haber una mala relación de Trump con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y no se dio. Esto es para que nosotros recordemos cómo habla y actúa el presidente Donald Trump, ¿no? En este caso, pues también se ha dicho que hay una mala relación de México con Estados Unidos a raíz de la toma de posesión ya en su segundo mandato, se podría decir, de Donald Trump. Y pues la presidenta siempre ha llamado a la calma y a un diálogo institucional. Y bueno, pues ayer de manera virtual el presidente Donald Trump estuvo en Davos, y pues ahí habló bien de México, ¿verdad? Lo cual da a entender, y así es, pues que México tiene buena relación con Estados Unidos, porque además es su primer socio comercial. Y pues como la presidenta ha dicho, que los países se necesitan. Y enfatiza la presidenta que en teoría el TEMEC no puede adelantar su revisión, que esto es oficial y será en el año 2026. Sin embargo, Trump quiere presionar para renegociar antes. Bueno, eso dice el periodista, no se sabe. La revisión oficial que está en la cláusula del TEMEC es hasta el año 2026. O sea que Donald Trump tendrá que esperar, a menos que exista una situación extraordinaria, ¿verdad? Que ya en su momento pues nos lo hará saber la presidenta. Bueno, entonces pues aquí es así, que es lo que dice el documento. Pero vamos a ver qué dice la presidenta, así es que corre video. La manera de México, por cierto. Cambió un poco, afortunadamente, sí. El tema, ahí sí. Habló de eso, gracias. Sí. Bueno, el presidente Trump tiene su visión del uso de los aranceles, tanto económica como frente a una negociación con un país. En el caso de México, lo que hay pues es colaboración, cooperación, coordinación con respeto a nuestras soberanías en todos los temas. En el tema de migración, que les interesa a ellos, y además nosotros tenemos una estrategia desde que entramos al gobierno, que es un avance, una continuación con algunas cosas nuevas de la estrategia de migración que siguió el presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre con acuerdos con Estados Unidos, en su momento con el presidente Trump en su primer periodo, después con el presidente Biden, y ahora nosotros en este diálogo pues
con los acuerdos que tengan que tomarse y además nuestra propia definición en el tema de seguridad, también la coordinación, la colaboración en el marco de nuestras soberanías, pero siempre buscando pues los objetivos comunes en el marco de cada uno y nuestra visión de que la atención a las causas es fundamental, además de disminuir la impunidad en esta estrategia de 4 ejes. Y en el tema comercial, pues como lo he dicho, el decreto que él firma en este tema en particular con México plantea pues que inicie la revisión del tratado, que tiene su revisión en el 2026. Entonces, por eso creo que ha sido bueno el planteamiento que hemos hecho de que veamos las cosas con calma y que tengamos esta comunicación estrecha con el gobierno de Estados Unidos, que cada vez será pues más establecida de manera, digamos, institucional, formal, con la nueva administración, y que se está dando y que se va a seguir dando. Bueno, aquí a continuación te voy a comentar que un periodista le hace la pregunta a la presidenta de México en relación a que Elon Musk, el magnate de Tesla y SpaceX, reposteó en su red social que el magnate mexicano Carlos Slim está vinculado al narcotráfico. Entonces, pues ya saben que siempre hay estos señalamientos en las redes sociales. ¿Se acuerdan ustedes que no bajaban de narcopresidente al expresidente Andrés Manuel López Obrador, incluso a la presidenta actual de México, doctora Claudia Sheinbaum? Y ahora pues ya se están metiendo hasta con Carlos Slim. Es que no pueden, o sea, no entiendo, o sea, ya internicen eso, ¿no? No hay, y así también lo dice la presidenta de México. Vamos a ver, así es que corre video. ¿Dónde sacan eso? Segundo, México es un país grandioso y no vamos a permitir que se le etiquete, que se asocie a México con el tema del narcotráfico, como han querido ponerlo en muchas de las series. Entonces, estamos avanzando en la estrategia de seguridad, pero México es un país grandioso. Somos una potencia cultural. Nuestras familias son solidarias, nuestros pueblos son originarios y solidarios. Se recupera la grandeza de México. Y por eso este himno migrante me gustó mucho, porque es el legado de grandeza lo que tenemos. Pues México además es la 12ª economía del mundo. Bueno, en relación a esto, pues la presidenta de México también les dice que no hay ninguna investigación en relación al señor Slim que esté en su contra. Pero más allá de los hechos, yo lo que sí veo es que la narrativa mediática pues sí afecta de alguna manera en estos temas a México, ¿no? Porque luego hay muchas personas que se creen que aquí en México brotan así como el pasto, ¿verdad? Los narcos, y no es así. Y pues ya sabemos que esta es una tendencia en las redes sociales. Por eso es muy importante que tú veas sobre todo La Mañanera y canales como el mío, que lo que aquí hacemos es sí ver La Mañanera, hacer los comentarios, pero basarnos en hechos totalmente reales, ¿no? Sin transgiversar o voltear la información, porque no se trata de eso. Entonces, si tienen las pruebas, pues que hagan la denuncia, ¿verdad? Y entonces ya serán otras cosas. Pero como no las hay, no se vale que en redes sociales estén diciendo este tipo de cosas y que tilden de narcotraficante a un empresario, como es el señor Slim.
Entonces no se me hace justo, y así lo dice también la Presidencia de México. Sin embargo, pues sí hay impactos en nuestro país, porque de alguna manera, ¿verdad? Pueden afectar nuestra economía, porque pues hay una imagen de México que puede desalentar inversiones extranjeras. Y el turismo también, porque el turismo pues también puede decir, ay no, es que allá en México hay muchos narcos. No, señores turistas, no hay en una cantidad exagerada como la quieren hacer los medios oficiales de comunicación. Porque incluso el día de ayer, si ustedes vieron la mañanera y también vieron mi video que fue en relación a esto, bueno, pues en cuanto al tema del turismo, al sector turismo, creció en un 8% en el año 2024, y así lo dijo la secretaria de Turismo ayer en la conferencia mañanera. Entonces, pues no es que también vaya a afectar el turismo, sino al contrario, crece. Pero, pues a pesar de eso, la presidenta les dice que México es la 12ª economía del mundo y que somos líderes en exportaciones y turismo, y que sigue siendo una riqueza cultural. Nuestro país es potencia cultural, histórica y social, y va a crecer más, ¿verdad? Porque con estos gobiernos humanitarios, ¿verdad? Va a crecer aún más la sociedad en México. Entonces, los puntos clave aquí es que por medio de la mañanera y también por medio de mi canal, pues se tienen que desmentir estas noticias falsas con datos y hechos que no se pueden verificar. Pues si tienen las pruebas, que las saquen y ya será otra cosa, ¿verdad? Entonces hay que resaltar que la grandeza de nuestro país es única, y hay que fomentar el discurso positivo, sobre todo, como les digo, en estos canales de redes sociales como el mío, que no cambiamos la información. Sí hay críticas, por supuesto, pero cuando hay cuestiones que son asertivas del gobierno de México, pues también hay que decirlas, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué les parece esta situación que contestó la presidenta de México, verdad? Entonces, pues se me hace muy buena su respuesta. Vamos a seguir. Bueno, siguiendo con la conferencia, pues ya sabes que también un tema candente pues es la ley judicial, que ya sabemos todos que está en la Constitución, pero pues ustedes saben que la Suprema Corte pues siempre se resiste a acatar esta elección del nuevo Poder Judicial, que va a entrar en funciones ya bueno, van a ser elegidos en junio, el 1 de junio de este año, y ya va a haber Poder Judicial en agosto, septiembre de este año. Entonces, bueno, aquí ustedes saben que salió un fallo del Tribunal Electoral en el que está ordenando a la Corte que siga el proceso de la elección judicial. Entonces, pues como ustedes saben que la Corte pues ya paró todo, y con esto busca frenar que se siga el proceso. Al respecto, la presidenta de México les dice que pues el pueblo de México ya decidimos y queremos que haya un nuevo Poder Judicial, y que el 1 de junio pues vamos a salir a elegirlos. Entonces, siga o no el proceso la Suprema Corte, la elección no se va a frenar. Esto es lo que todos sabemos, ¿verdad? Entonces, pues la Suprema Corte pues el Poder Judicial tiene que acatar el fallo del Tribunal Electoral, porque el Tribunal Electoral ordenó continuar con el proceso, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación se niega, y buscan la propia intervención de la Suprema Corte para frenar la elección. O sea, insisten en ser jueces y parte. Entonces la presidenta Sheinbaum les reitera
que sí va a haber elección porque esto ya está en la Constitución y sí o sí se tiene que acatar el fallo que les está ordenando el Tribunal Electoral y tiene que continuar el procedimiento. Entonces, se resisten al cambio, pretenden hacer una presión interna y externa y quieren salvaguardar la vieja guardia, porque muchos magistrados y ministros tienen vínculos con grupos de poder, entonces todavía le están rascando, ¿verdad? A ver si detienen la elección, pero pues eso no va a pasar. Entonces, ¿qué escenarios posibles puede haber desde mi punto de vista? Pues el Tribunal Electoral podría redistribuir las candidaturas entre los otros dos comités. Si en caso la Corte no lo hace, pues se van a redistribuir, porque no se puede afectar a las personas que ya se inscribieron, claro que no. Entonces, pues el pueblo de México seguirá adelante con la elección, con o sin la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, pues la presidenta Sheinbaum les dice que quede claro que la elección de los nuevos magistrados, ministros y jueces no se va a detener, no se va a suspender por nada. En todo caso, que se redistribuyan a los otros dos comités, del Ejecutivo y del Legislativo. Entonces, para no afectar a las personas que ya se inscribieron. Entonces, pues bueno. Ahora también le hicieron otra pregunta en relación a la llamada que hizo con el presidente Lula y se habló de que si México puede fortalecer el liderazgo en América Latina a través de la CELAC, que yo creo que sí podría, ¿verdad? Pero bueno, habló de eso y reitera la presidenta Sheinbaum que hay una cooperación regional en diversos sectores como la educación, la cultura, la economía y sobre todo de la cuestión migratoria, que sabemos que está al rojo vivo, candente. Entonces, pues sí, la presidenta Sheinbaum destacó la importancia de la CELAC para lograr una unidad en la región de Latinoamérica. Entonces, ¿ustedes creen que los ministros puedan frenar el mandato constitucional y la elección de jueces, magistrados y ministros? Déjenme sus comentarios. Yo digo que no, porque es constitucional. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice la presidenta en relación a esto. Así es que corre video. Perdón. Doctora sí, Claudia. Doctora presidenta. Se empeña el Poder Judicial o algunos ministros y ministras de la Corte en que no salga la elección. Nada más que ellos ya se van en agosto. Ahora, ¿qué pienso? Que hay que resguardar los derechos de quienes se inscribieron. Digamos, ya el Tribunal Electoral definirá qué procede en el caso de esta negativa. A nosotros nos parece realmente absurdo porque ¿por qué abren una? Pues esa es la pregunta. Abren la convocatoria, nombran a su comité, ponen reglas, porque los amparos pues supuestamente ya venían, ¿no? Y a la mitad del proceso lo cierran. Hay que preguntarse por qué, a quién afectan. Pues a las personas que se inscribieron con el Poder Judicial. ¿Qué pretenden? ¿Que no siga el proceso? Eso no va a ocurrir. Entonces el Tribunal Electoral, la Sala Superior, tiene que determinar qué hacer para resguardar los derechos de las personas que se inscribieron con el Poder Judicial, dado que el Poder Judicial se niega a seguir con su proceso. Puede dividir, por ejemplo, entre los otros dos comités
por decir algo, una hipótesis, para la evaluación de las personas que se inscribieron ahí. Pero el Tribunal Electoral tiene que determinar las sanciones a la Corte y al mismo tiempo resguardar los derechos para que después no digan que el proceso tiene problemas porque no se resguardaron los derechos de los que se inscribieron con el Poder Judicial. Ahora, el 1 de junio va a haber elección. Eso lo determinó el pueblo de México, ya está en la Constitución. Hoy leía uno de estos comentócratas que decía, para que se mejore la relación con Estados Unidos, que yo no veo que esté mala la relación, para que se mejore la relación, que se suspenda la elección al Poder Judicial. ¿Y qué tiene que ver las peras con las manzanas? Entonces, va a haber elección porque está en la Constitución, porque así lo decidió el pueblo de México. Y porque va muy bien el comité del Poder Ejecutivo, que por cierto, a las 3 mujeres del comité del Poder Ejecutivo, todo mi reconocimiento, porque, como les había dicho, el doctor Quijano tuvo un problema de salud, recientemente tuvo un problema de salud también, no grave, el doctor Saldívar, y las 3 mujeres siguen ahí trabajando. Entonces todo mi reconocimiento porque han hecho un trabajo extraordinario y ellas ya van a determinar, ellos y ellas, quiénes van a quedar el 31 de enero. El Poder Legislativo también va avanzando muy bien. El Poder Judicial, pues que el tribunal diga, porque quedan pocos días, de una vez que resuelva qué va a ocurrir para salvaguardar los derechos de quienes se inscribieron en el Poder Judicial y luego no digan que tiene problemas todo el proceso porque no se resguardaron los derechos. Entonces que resuelva y a lo mejor los otros 2 comités pueden ayudar. Y ya sobre los ministros y ministra de la Corte que no quieren, pues digo ya, lo bueno es que ya en agosto ya deja su espacio para que entre un nuevo Poder Judicial elegido por el pueblo de México. Muchísimas gracias. La llamada y agradezco mucho. El presidente Lula es pues un hombre extraordinario que es un símbolo no solamente de Brasil y la lucha progresista, sino también de América Latina. Entonces hablamos de la situación actual, se solidarizó con las y los mexicanos que viven en Estados Unidos, a lo cual le agradecí, y platicamos un poco de cómo veíamos la CELAC. La CELAC es pues una unión de todos los países de América Latina y el Caribe, que toma decisiones por consenso. En marzo deja la presidenta Xiomara la presidencia y entra el presidente Petro, de cómo fortalecer esta organización, nuestra solidaridad con Panamá. Hablamos de varios de estos temas y también de temas bilaterales, educativos, culturales, de la relación con Brasil. Asistir a Brasil, le dije que pues ya le agradecía muchísimo y ya lo veríamos, y también pues evidentemente la invitación a que pudiera venir el presidente Lula, pero ya lo iremos viendo. Bueno, continuando con los temas, pues ya saben que los periodistas insisten en las declaraciones que hace Donald Trump en relación a la renegociación del TEMEC. Ya se dijo que se va a renegociar hasta el año 2026. Y bueno, aunque lo diga Donald Trump, hay que ver el documento y ahí dice que es hasta el 2026. Pero bueno, pues le vuelven a hacer preguntas en relación a la crisis migratoria y la respuesta de México pues siempre ha sido que la presidenta de México y su gobierno mexicano van a atender las preocupaciones
de los migrantes y sus deportaciones, si muchos son expulsados, pues van a llegar aquí a México y van a estar atendidos de manera debida, como ya se dijo en el programa de México Te Abraza. Y también pues la presidenta insistió en que los consulados mexicanos están fortaleciendo a las demandas que hagan los migrantes y les dan apoyo legal. Entonces también pues como vieron la conferencia del día de ayer, pues también se dijo cómo contribuyen los mexicanos en la economía de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, esto es como que lo mismo que ya se dijo, pero pues aquí como le vuelven a hacer las preguntas, pues vuelven a salir, ¿verdad? Y son la misma. El apoyo de la presidenta de México hacia los migrantes con apoyo legal, y si llegan aquí a México, se les va a atender con la atención que reciben, al igual todos los mexicanos aquí en territorio nacional. Ahora también causó ahorita muy importante, que por eso te lo quiero dar a conocer, es la historia oculta, que Estados Unidos influyó en la alternancia política de México. Pues eso ya lo sabemos. Yo desde que era niña, mi papá me decía que quien ponía a los presidentes era Estados Unidos, y también así se decidió en aquel momento, cuando la dichosa alternancia, ¿verdad?, que dejó de gobernar el PRI y pasó a gobernar el PAN, que no hizo nada, pero bueno, se hizo la alternancia. Entonces, pues eso lo revela en su libro La Bastida, que hay un dato revelador que el expresidente, te lo voy a leer, que el expresidente Ernesto Zedillo habría negociado la transición del PRI al PAN con Estados Unidos a cambio de un préstamo de 40,000 millones de dólares. Esto lo afirma Francisco Labastida en su libro La Duda, que aquí lo expuso la presidenta de México. Entonces, pues, ¿cuál alternancia? Si ya sabemos que siempre había sido el PRIAM. Entonces, pues sí, se decidió que ya gobernara el PAN, porque pues también el pueblo de México ya estaba cansado del PRI, pero nos engañaron, y pues sí, en esos momentos pues creíamos, porque nos tenían con la venda en los ojos, de que iba a llegar Fox y iba a cambiar México, pero al contrario, siguió siendo lo mismo. Como ahora se sabe, el PRIAN siempre han sido uno solo, ¿verdad? Tan es así que hicieron alianza, ¿verdad?, para combatir y competir con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero no lo lograron. Bueno, y también ahí se metió el PRD. Ni con los tres aliados pudieron con Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. Afortunadamente ganó la presidenta Claudia Sheinbaum, y es la que está ahorita gobernando y está dando resultados, porque está siguiendo la transición de la Cuarta Transformación en su segundo nivel, y lo vamos a seguir viendo. Entonces, pues eso fue lo que comentó la presidenta en relación a estas declaraciones que hace la Bastida. Entonces, pues, qué fuerte, ¿verdad? Bueno, fuerte porque venimos a saberlo, pero pues ya lo sabíamos. O sea, definitivamente. Entonces, pues, a ver, te voy a poner lo que dice la presidenta en relación al libro de Francisco Labastida Ochoa, en La Duda Sistemática. Así es que corre video. Luis Rubio. Al final de la jornada electoral, página, a ver qué página es. 218, a ver si corresponde, porque es fíjense, durante esas horas finales hubo mucha tensión. Al final de la jornada electoral, 2000 estamos hablando, ¿no? La elección de Fox. Me enteré de que el presidente Zedillo estaba
grabando un mensaje. Le hablé y no me tomó la llamada. Líbano Sáenz sí me llamó, en parte para conocer cómo iba todo y en parte para disfrazar lo que Zedillo planeaba hacer. Cuando estaba iniciando mi discurso, la transmisión se interrumpió para pasar el mensaje del presidente Zedillo. Como resulta lógico, he reflexionado mucho sobre los hechos. Para los jóvenes, Francisco Labastida era el candidato del PRI a la presidencia de la República en el año 2000. Y, como todos sabemos, ganó Fox esa elección. La primera vez que el PRI no ganaba la presidencia y que ganaba el PAN. Como resulta lógico, he reflexionado mucho sobre los hechos que se dieron ese día, como de interrumpir mi intervención cuando estaba dando el mensaje Labastida entre el mensaje de Zedillo. Y me pregunto, ¿fue casual que Zedillo me entregara el partido quebrado financieramente? También dudo de que fuera fortuita la falta de solidaridad al negarse que se difundieran desde mi campaña los logros económicos de su gobierno. No. Bueno, sigue después, ¿verdad? Y sus instrucciones a los gobernadores para que torpedearan mis giras. ¿Qué lo motivó a Zedillo para, de acuerdo con este libro, boicotear de alguna manera la campaña de Labastida? ¿Qué lo motivó?, se pregunta Labastida en su libro. La razón principal podría ser esta. Cuando el gobierno de Estados Unidos le hizo a México el préstamo de $40,000 millones para afrontar la crisis desatada por el error de diciembre, entre comillas, la crisis económica del 94, negociación que el presidente Zedillo gestionó personalmente. Se le demandó el compromiso, o sea, de parte de Estados Unidos, para prestar los $40,000 millones, dicho por Labastida, que el presidente Zedillo gestionó personalmente. Se le demandó el compromiso de propiciar la transición democrática y que para ello el PRI dejara de gobernar. La ciudadanía así lo quería y él entregara la presidencia a la oposición. No sé si lo conocía. O sea, en este libro, Labastida dice que hubo una negociación entre Estados Unidos, no dice quién, y Zedillo, de manera personal, para que a cambio del préstamo de los $40,000 millones para sortear la crisis del 94, el PRI entregara la presidencia. Por eso les digo que sí han cambiado las cosas. Nosotros defendemos la soberanía en coordinación, colaboración, y va a salir bien, pero siempre en la defensa de la democracia. Para todos aquellos que hablan de autoritarismo, la oposición. De la democracia. ¿Qué es la democracia? El gobierno del pueblo. Hay cosas que son básicas, de principios. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, la defensa de la democracia y la soberanía. Y lo digo por quiénes son los que hablan desde el principio de que se catalogara a los grupos criminales, de que entrara a Estados Unidos.
¿Y quiénes son los que negociaron? Dicho por la Bastida, ¿eh? También lo dijo Madrazo. Se negoció alternancia con Estados Unidos. Roberto Madrazo. 2015. Ahí se las dejo para el fin de semana, para que la analicen. Lo platicamos el lunes, nuevamente, porque esto es historia, ¿eh? Esto es cómo se establece la relación con un país y otro, y a quién se representa. Bueno, siguiendo con el tema, pues sí es verdad, Estados Unidos siempre ha controlado la presidencia de México, hasta el 2018, cuando llega el mejor presidente que ha tenido México en la época moderna, que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Porque sí, uno de los secretos mejores guardados de la política mexicana ha sido la supuesta influencia de Estados Unidos en las elecciones del presidente de México. Pero esta historia parece haber sido, ya salió a la luz gracias a las propias declaraciones de Francisco La Bastida Ochoa, quien fuera candidato del PRI a la presidencia en el año 2000 y perdió contra Vicente Fox, y así lo revela en su libro La duda sistemática, donde La Bastida revela que un dato bien alarmante de el presidente Ernesto Zedillo, que vino a hablar y despotricar cosas en contra de la 4T. Bueno, Ernesto Zedillo habría negociado la entrega de la presidencia a la oposición a cambio de un rescate financiero de 40,000 millones de dólares de Estados Unidos tras la crisis económica de 1994. Pero este no es un caso aislado. Analizando la historia podemos encontrar un patrón de imposición o alineación del presidente de México con los intereses de Washington, desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto. Veamos cómo Estados Unidos ha influido en la política mexicana y cómo por primera vez en décadas, con la llegada, como les digo, de la Cuarta Transformación en 2018, con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues México recuperó su soberanía política. Entonces, en 1994, error de diciembre y la imposición de Ernesto Zedillo, pues bueno, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se llevó a cabo, como ustedes conocen, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el candidato del PRI, que aparentemente tenía una visión más autónoma respecto a Estados Unidos. Entonces de ahí puede venir que Colosio fue reemplazado por Ernesto Zedillo, un tecnócrata alineado con las políticas neoliberales impuestas desde Washington. Entonces, pues de ahí puede venir por qué asesinaron a Colosio, porque ya no convenía a Estados Unidos. Entonces pusieron a Ernesto Zedillo, quien sí iba a obedecer las órdenes neoliberales y iba a imponer las políticas impuestas por Washington. Entonces, pues imagínense qué fuerte, ¿no? México habría firmado el tratado, el Telecán, con Estados Unidos y Canadá en 1993, bajo la presidencia de Salinas. Se dio la peor crisis económica en México en diciembre de 1994, con una devaluación brutal del peso. Y supuestamente Estados Unidos rescata a México con un préstamo de 40,000 millones de dólares, negociado personalmente por Zedillo. A cambio, Zedillo habría acordado garantizar la alternancia en el poder y debilitar al PRI para que el PAN tomara la presidencia en el año 2000. Entonces, La Bastida Ochoa
confirma en su libro y revela que Zedillo no solo no apoyó su candidatura, sino que trabajó activamente para debilitarlo y garantizar la victoria de Vicente Fox, el papanatas, cabeza dura, horrible, que no hizo nada. Entonces, en el 2000, la primera alternancia pactada Fox y el PAN, qué horrible, ¿verdad? Que así nos manejaran, pero bueno, pues llega el año 2018, el pueblo se da cuenta de todas estas desgracias del periodo neoliberal y por voto popular y por mandato del pueblo decidimos en ese momento acabar con este fraude que habían hecho en diferentes elecciones. Ustedes saben del presidente Espurio Calderón, que le hicieron varios fraudes a Morena. Pero afortunadamente, como les digo, en el año 2018, el pueblo de México dice, basta, ya se acabó. Y entonces decidimos elegir a un presidente que verdaderamente va a ver por el pueblo de México. Y que ya no va a vender, ya no se va a vender a los intereses de Estados Unidos. Entonces, por eso es muy importante todo esto que ustedes lo sepan. Yo ya me puse a analizar esto porque necesito que tú lo sepas. Y tú ya lo sabes porque están, mira, bien abusadísimos. Entonces, durante el sexenio de Calderón, pues ustedes saben que se convirtió en un estado fallido porque decide declarar la guerra contra el narco y el harto, que ya teníamos el hartazgo, ¿verdad? Entonces es una estrategia impuesta por Estados Unidos para militarizar el país y justificar la injerencia de agencias como la DEA y la CIA. Y por eso ahora quieren que se declare a los cárteles como terroristas, pues para justificar la injerencia de la DEA y de la CIA. Pero pues la presidenta de México les ha puesto un alto, les dice, no, aquí no me vas a venir a decir que a los cárteles se les va a declarar como se me fue la palabra, para que puedan justificar, como terroristas, para que puedan justificar la entrada de la DEA y de la CIA y de los militares en México. Claro que la presidenta sí está combatiendo a los cárteles, que eso quede claro, o sea, tampoco vamos a pensar que no va a combatir a los cárteles, claro que sí, pero no como Estados Unidos lo quiere, que los declaren terroristas para que ellos, de acuerdo a su ley, digan, bueno, pues entonces sin pedirte permiso, yo voy a entrar a tu territorio y te voy a matar a los cárteles. Sí, está bien que hagan esas políticas, pero no así. Entonces, bueno, pues también Peña Nieto aceptó la influencia de Estados Unidos en su gobierno, como bien lo sabemos, y avaló un gobierno a pesar de Estados Unidos, avaló su gobierno de Peña Nieto a pesar de los escándalos de corrupción. Pues claro, porque le daba entrada, ¿verdad?, a todo esto. Bueno, como les digo, llega Andrés Manuel López Obrador, grandísimo presidente, y se rompe esa ruptura con Estados Unidos porque llega la cuarta transformación. Llega la cuarta transformación. Y entonces México comienza un proceso de recuperación de su soberanía política, su soberanía energética y económica. Entonces, las claves del cambio de AMLO fueron que México rechaza el intervencionismo de Estados Unidos y la injerencia de agencias como la DEA. Se fortalece la industria energética nacional y se recupera Pemex y la CFE. Y la doctora Claudia Sheinbaum pues está fortaleciendo aún más a estas instituciones nacionales como Pemex y la CFE. Y se frena la política de privatización y saqueo de los gobiernos anteriores. Entonces México dejó de actuar como un estado subordinado
en relación con Estados Unidos y, como les digo, se vuelve un país soberano en sus políticas internas. Entonces ahora con la doctora Claudia Sheinbaum se consolida la soberanía nacional porque ella gana por voto popular, y histórico, y además es la primera mujer presidenta. Entonces Sheinbaum defiende el modelo energético nacional, rechaza la injerencia extranjera, se mantiene firme en la negociación con el TEMEC, y por primera vez en la historia, pues tenemos una mujer presidenta. Entonces, ¿cómo ves? ¿Te gusta mi opinión? ¿Te gusta mi investigación? Pues bueno, suscríbete a mi canal, dame un like, activa la campanita para cuando yo suba nuevos videos tú estés enterado. Y nos va a quedar pendiente lo de los plurinominales, porque pues ya también la presidenta de México ya va a lanzar una reforma de ley a la Constitución, una reforma constitucional en la que ya se reduzca el número de pluris. Entonces, pues eso es muy importante. Este tema se irá a ir trabajando porque hasta febrero va a lanzar la iniciativa de ley para que ya de una vez por todas se acaben estos pluris, ¿verdad? Y ya no lleguen las Lili Telles y otros que la verdad nada más van ahí a decir puras idioteces, perdón por la palabra, pero sí, sus debates no están a la altura de unos senadores, y verdaderamente sí está bien que los senadores sean elegidos por voto popular como son, pero ya se acabe esta llegada de los plurinominales. Bueno, hasta aquí dejo mi video, ya me estoy alargando un poco. Suscríbete al canal, comenta, comparte y activa la campanita y dame un like. Chao, nos vemos, hasta la próxima, bye.